Hola, hola, hola. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Ya extrañábamos grabar, no hemos grabado hace algún tiempo, pero bienvenidos una vez más a este video podcast que estamos empezando y bienvenidos a The Sister Podcast. Mi nombre es Eileen. Mi nombre es Valesca Gordillo y el tema de hoy que vamos a tratar se llama No todo está perdido. Entonces queremos darles primero un intro a lo que nos referimos con este tema. Este espacio, este podcast, en especial este episodio y todo, los demás son libres, o sea, nos sentimos libres de hablar, de opinar, de decir lo que pensamos, si no, estamos aquí para aprender juntos y siempre lo repito en cada episodio porque es así y no es que nosotros vamos a enseñarles algo como algo especial o algo estudiado. Entonces, sí, es un tema que queremos compartirles y que se relajen también para poder conversar y nosotros también poder hablar del tema. Y el tema es, no todo está perdido cuando tomamos una mala decisión. Bueno, entonces, para darles la intro, escogimos este tema porque hemos visto que varias personas, hemos visto a veces un poco de frustración o de tristeza o de ira de personas cercanas igual que nos rodean y dijimos, es un buen punto para hablarlo. Y también a nosotras nos ha pasado que a veces tomamos una decisión mala y pensamos que toda nuestra vida va a ser mala, cuando no, es solo una parte de la historia y en nosotros está el poder cambiarlo. Sí, a veces nos quedamos con esa idea de que cometimos un error quizás o hicimos algo que no queríamos hacerlo y pensamos que nos tenemos que quedar viviendo en esa idea o con esa culpa, cuando no, o sea, podemos seguir avanzando y cambiando nuestra forma de pensar, ¿sí o qué? Entonces, el primer punto que queríamos tocar es que nosotros somos expertos en vivir en el pasado y en el futuro, pero no en el presente. Entonces, eso es algo que queríamos resaltar porque esa decisión que la tomamos ya fue, o sea, ya está en el pasado, ya no puedes hacer nada, no puedes cambiar. Y si tú estás en el presente viviendo del pasado, no estás viviendo realmente el presente. Y estás dando estás como haciendo un mal futuro para ti. En vez de... Simplemente creo que tus días están pasando por pasar, pensando, tú sigues pensando en lo que hicimos, en nuestros errores o en lo que pasó quizás ayer y no te deja estar en paz y no aprovechas hoy, que hoy es un nuevo día, estamos en el presente y podemos cambiar la situación. Hay cosas que sí se pueden cambiar del pasado, que es el pedir perdón a una persona, el arreglar alguna situación que dejaste en el pasado y todavía tienes o sientes eso de hay algo que tienes que sanar, perdonar o pedir perdón. Esas cosas sí se pueden como arreglar del pasado, se puede decir. En el presente, ¿qué otra cosa más podríamos arreglar? Bueno, en sí no se puede arreglar muchas cosas que ya hemos hecho, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que estábamos hablando y decíamos, estos son buenos ejemplos para hacerlo notar. Por ejemplo, no podemos elegir o saber, si vamos a estar de novios con una persona, no podemos saber cómo es en sí esta persona porque recién vamos a empezar una relación y quizás esa relación no te traiga algo bueno, o sea, no sea lo que tú esperabas, la persona con la que tú estás no sea la persona que tú esperabas o pueden pasar muchas cosas entre las parejas que ya se van conociendo, pero no quiere decir que tomaste una mala decisión, porque yo siento que todo eso es porque tienes que vivirlo y a raíz de eso uno aprende muchas cosas y no es solo culparte y decir, ay, ¿por qué estuve con esta persona? O me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, tenía amigas que decían, me llevaba full bien con mi amigo, era mi mejor amigo de toda la vida y un día nos confundimos o quizás no se confundieron, sino de verdad se enamoraron porque eran mejores amigos y estuvieron juntos. Y después pasa un tiempo y luego cortan y luego piensan que de por qué hicieron eso, cambiaron la situación, ya no son amigos, ya no se hablan. Y yo digo, tenía que pasar, o sea,
es las decisiones que tomamos a diario. Y si tu decisión fue dejar de ser amiga y de ser novia, yo creo que arrepentirnos no podemos, sino cambiar esa situación y decir, ok, ya no somos amigos quizás, pero me quedo con muchas cosas buenas de él y me quedo con las cosas que más te agradaron de esa persona. Es, o sea, ese tipo de cositas de arrepentirse, por ejemplo, en una relación que digo, no es de echarte la culpa o toda la carga a ti diciendo ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo también he pasado por lo mismo. Porque fue... Creo que todos hemos pasado por lo mismo. Yo también he hecho cosas que digo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O si hubiera hecho esto diferente. Ajá, o si hubiera hecho esto diferente, hubiera pasado. Ajá. Pero no es así, porque es que no sabemos tampoco el futuro. Qué va a pasar el futuro y no podemos decir, si hubiera no hecho esto, mi vida sería... Hay decisiones que eres consciente que están malas. Sí. Y tú sabes que van a tener malas consecuencias. Entonces, en esas decisiones que tú las tomaste y sabías que no eran las correctas, sabías que tenías consecuencias. Entonces, después... es como que... O sea, te arrepientes de lo que estás viviendo o te da ira. Pero tú ya sabías. Pero sabías que estabas tomando una mala decisión. Apenas sientas o tu intuición a veces te dice como no está bien, que para nosotros es como el Espíritu Santo que te dice no está bien esto, no. Aún así, si lo haces. Aún así lo haces, pues podías haberlo cambiado. No, mentira. O sea, ya tendríamos que aceptar la realidad. Ajá. Y si tenemos que tener consecuencias, tenemos que tener consecuencias y pagarlas y pasar el tiempo que tengamos que hacer. Igual hay otras cosas que salen de tus manos, como el hecho de estar, no sé, tal vez en un futuro y no pudiste estudiar en tu juventud porque salía de tus manos, porque no te alcanzaba el dinero, por varios motivos que te impedían estudiar, y ahora en el futuro tal vez piensas como que tu economía no está tan estable, te sientes frustrado por no haber logrado algo. Y todo a raíz de eso es algo que sale de tus manos y como mi hermana decía, tenía que haberlo pasado. Entonces ahora la decisión y lo que puedes cambiar es el ahora. Entonces si estás en esa situación, hay maneras, porque a veces nos encerramos en el pasado de, ay, a mí me está yendo así porque en mi juventud no pude hacer lo mismo que otras personas, porque en mi juventud, pero son cosas que no te tienes que tú culpar, sino tenían que pasar así y a la final es como cada persona es escogida por Dios para algo, entonces no te sientes, o sea, claro que te da puede frustrar, sí, es verdad. Pero si nos quedamos en eso, en sí toda nuestra vida va a ser así, ¿no? Pero está en nuestras manos en el presente el cambiar algo de esa situación. Y créeme que cuando a veces cuesta las cosas, pero lo haces porque estás viviendo en el presente, o sea, la satisfacción es mejor de lo que hubiera pasado, o sea, de lo que tú te imaginabas. Hubieses hecho, ajá, quizá. O sea, esa satisfacción de decir, a pesar de tantas cosas que no pude hacerlo en ese momento, ahora lo estoy logrando, yo siento que es incomparable a si hubiera sido diferente la historia, ¿entiendes? Entonces, eso es como, no sé, como lo que estábamos viendo. Hablando, o sea, queremos como darte ánimo porque es lo que nosotros hemos hecho en cosas así. Por ejemplo, es muy básico este ejemplo, pero si no seguiste la universidad y te sientes adulto y eres papá y tal, o sea, no está perdido el tiempo. Puedes seguir estudiando, no importa la edad. Y sí pueden cambiar muchas cosas. El tiempo, por ejemplo, te vas a topar con gente joven, tú ya no tienes ese tiempo de salir porque tienes familia y tal. Y uno tiene que aceptar ese tipo de cosas y decir, a pesar de todo eso, yo sé que sí voy a poder hacerlo. Tienes que tener en mente el objetivo. No. Sí, por ejemplo, una vez hablé con una tía mía y, bueno, ella se quedó frustrada hasta ahora. Hasta ahora se quedó frustrada porque no terminó de su carrera y ella se casó como cuando iba a terminar, al año casi de graduarse o al año de egresar para luego graduarse. Y un día hablábamos de las carreras y no sé por qué, y ella habló y ella dijo, hasta ahora yo tengo ese cargo de conciencia. Imagínate llevar tantos años, ella ya está adulta, y tantos años que han pasado desde que se casó y te estudió en la universidad y todo, y llevar esa frustración contigo, llevar esa culpa, llevar ese cargo de conciencia. Y ella misma dice,
yo creo que me moriré en paz si es que yo logro terminar la carrera que empecé, porque estaba a un paso de terminar y simplemente la decisión de ella fue, no, Eso me da tristeza. voy a dejar de lado eso que es importante para hacer otra cosa importante. Entonces son decisiones que uno toma y en ese momento quizás no tenía la sabiduría completa para decir, sabes que esto es más importante para mí, este es mi futuro. No, simplemente eligió otra cosa. Entonces, en eso influye mucho la sabiduría que tenemos y yo, o sea, como no quiero como meterme a otros temas, pero porque a veces soy de esas personas que hablo de una cosa y me meto a otra y no termino de contar lo que empecé. Pero sí, entonces ella se siente frustrada un poco por eso y yo le decía, pero no importa, o sea, puedes dedicarte a otra cosa o quizás ya te dedicaste a otra cosa y todo. Pero a pesar de que te dedicaste a otra cosa, ella tiene todavía ese cargo de conciencia. Son temas personales que te Son como cositas que no terminaste y te quedas como a medias y dices, quiero terminar esto. Y así como eso, hay un montón de cosas súper diferentes que en el presente nos están como consumiendo, echando la culpa, hundiendo y no nos dejan, o sea, nos quitan la visión del día a día, ¿entiendes? Ajá, y nos frustramos y pensamos que, por ejemplo, me voy a quedar viviendo en el pasado, en por qué no estudié, y sigo viendo las universidades llenas y yo sigo quejándome de por qué no estudié o por qué no hice esto y frustrándome y con cargo de conciencia y es simplemente, ok, no hice esto, pero puedo hacer esto. O, ¿sabes qué? Yo misma pedirme perdón y decir, oye, tomaste una mala decisión, perdónate tú mismo y deja ese cargo de conciencia de lado, porque de nada te sirve estar frustrada por algo que nunca pasó y quizás ni pase o quizás pase, ¿no? Porque como está en tus manos de que no todo está perdido, de que ahí te quedaste y nunca vas a estudiar y ahí te quedaste, no. y si está en tus manos, te da un poco de tiempo, no sé, la situación es diferente y lo puedes como lo terminar puedes o hacer, hacer. Está bien. Y si no, Pues perdónate. Yo digo, es la única manera de poder sanar y no tener ese cargo de conciencia. Sí, y a veces sí, o sea, ese tipo de ejemplos es como que es duro porque es escuchar a una persona frustrada, amargada, o muchas veces, por ejemplo, hablamos con gente que nos cuenta experiencias de cosas y tú le sientes como apagada, como sin luz, como desganada y o sea, a veces digo, sí hay que escuchar a estas personas, porque a veces también esa energía como negativa a uno le deja bajoneado y vienes acá frustrado y así. Y es como que esas personas viven tanto en el pasado, viven en sus errores y no avanzan y no piensan como que hay un futuro mejor. Y es como que te quedas en estancada ahí y no avanzas y piensas que si te fue mal en una cosa te va a seguir yendo mal en otra, cuando no es así. Yo creo que Dios nos da un propósito a cada persona y Él sabe, o sea, Él sabe por qué quizás no te dedicaste a una cosa, pero ahora eres otra cosa. O Él sabe en qué eres bueno y a veces nosotros estamos confundidos porque queremos hacer lo mismo que otra persona porque pensamos que somos buenos en eso y no somos y somos buenos en otra cosa. Entonces, el punto es no quedarte, sino avanzar. Y ver que todavía hay esperanza, ver que hay un futuro. Hay un versículo que me gusta muchísimo que íbamos a compartirlo, es uno que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bienestar y no de calamidad, sino para darles un futuro y una esperanza. Entonces son planes que uno dice, voy a confiar en Dios y sé que la vida que yo tengo y los planes que Él tiene para mí son buenos y agradables para mí. Y Él sabe que nos vamos a equivocar, Él sabe que vamos a tomar malas decisiones, pero Él no quiere que nosotros vivamos en el pasado, no quiere que nosotros vivamos en frustrados, en tristeza, apagados. Y así, Él quiere como vernos diferente, ¿no? Y saber que si Él permitió que nosotros vivamos cosas en el pasado que a veces nos dejan heridas, es porque sabe que de ahí vamos a renacer o quizás a cambiar la situación o ser mejores, ¿no? Tienes que creerle, o sea, tienes que creerle a Dios y tienes que creerte también a ti, porque igual el otro día estaba leyendo un versículo que decía, si nosotros creemos que la montaña se va a mover, o sea, Dios es como que te dice, cree, o sea, de verdad cree. Entonces, a veces ese temor, esa frustración, ese miedo no nos deja creer
en el porvenir, en el futuro, en que sí se van a arreglar las cosas, en que sí vas a tener como que esa felicidad, y más que todo vas a encontrar esa tranquilidad y haber sanado esa frustración que te dejó en el pasado. Entonces también tienes que creer y creer en que sí va a salir todo bien y también creer a Dios. Es, por ejemplo, también decíamos, hay cosas que nos dejan heridas, hay cosas que nos apagaron, hay cosas que tuvimos que pasar antes, que son fuertes quizás, pero está en nosotros pensar que vamos a depender de eso y que eso nos va a carcomer todos los días la conciencia o la mente y no nos va a dejar avanzar, o está en nosotros creer, dejar eso de lado, creerle a Dios y decir, ok, si Dios me dice esto, o sea, que los planes que Él tiene son buenos para mí, entonces voy a dejar eso de lado y voy a empezar a caminar por un camino diferente. Uh-huh. Y está también en nosotros, ¿no? Esa decisión está en nosotros, el cambiar la forma de pensar, el decir, no, o sea, no me perdí aquí. Uh-huh. Quizás sí por un momento fallé, quizás sí por un momento estuve como en un lado en donde yo no me sentía bien, pero la vida está llena de luz, de caminos, de tantas oportunidades que no podemos como quedarnos en una sola. Y he visto mucha gente que habla siempre del pasado, no sé si te pasó. Sí, es más, hasta a veces nosotros cuando estamos hablando hablamos en el pasado. Sí, hablamos en el pasado. Y yo digo, a ver, no, estoy haciendo esto, no, estaba haciendo esto, no, es que estoy, ¿entiendes? Sí. Entonces, no. Sí. Y a ver, un tip que podríamos darles para empezar como a ver el presente, a ver la realidad también que estás viviendo ahora. Uh-huh. Yo creo que lo mejor es tener un tiempo con Dios en el que puedas primero soltar, o si necesitas escribir tantas cosas que tienes en tu corazón, soltar eso. El otro día vi un video en TikTok donde una chica tenía un baúl. Entonces, en ese baúl, ella metía todas sus peticiones. Entonces, era como, se sentía de la manera que ella era escuchada. Entonces, ella primero anotaba todo lo que, no sé, no está pudiendo con ella. Anotaba todo y oraba y metía en el baúl. Y así sentía que ella como que ya no está en mis manos. Como que ya no está en mí, o sea, ya no está en mí, está en Dios. Entonces, era el baúl de Dios. Y lo más chévere es que después de 1 mes, 2 meses, abría el baúl y leía las cartas. Y habían cartas que eran respondidas, como en momentos de, no sé, me estoy frustrando por suplir esta necesidad que tengo. Pasaban meses, ella abría, porque te olvidas, humanamente te olvidas de eso que estás pasando en ese momento. Y es por eso que a veces te dicen como, te olvidaste del sufrimiento que tenías y ahora lo ves diferente, porque humanamente nos olvidamos. Entonces ella abría el baúl y volvía a leer las cartas y ella decía, no saben como la satisfacción que es leer de, no pude suplir eso y lo pude suplir. Y es como, y así iba como que no se ahogó ni se... como que se resolvió. Entonces esas cartas ya las iba desechando y era la única manera que ella... Eso hacía con su esposo, ¿no? Porque decían que los dos tenían peticiones y que se sentían a veces tan llenos la mente de tantas iras, cosas, peleas, y entonces los dos se sentaban y oraban y metían como en el baúl lo que necesitaban y así se despojaban de ellos toda carga, culpa, y ya después lo iban leyendo y se sentían mejor. Wow, súper bueno. Súper chévere. Creo que voy a intentarlo, o podemos hacer. Es que, a ver, no somos perfectas para no cometer errores. Uh-huh. Decisiones que sabiendo que están mal, las tomamos. Y es que somos humanos. Y creo que también por eso Dios tiene misericordia con nosotros, porque... Sí. Ay, qué difícil será ser Dios. Muy perfecta. Y eso, entonces, sí es difícil o sea, aplicarlo todo esto es complicado. Y más aún cuando, como les decíamos, pasaron cosas en el pasado que fueron realmente fuertes, que lo están viviendo ahora en el presente, es súper complicado. Y siento que eso es como una enfermedad también, te consume tanto. Entonces,
para empezar, siento que debemos empezar así por cosas chiquitas, chiquitas, hasta creernos de verdad y ya ir dejando un poco el pasado, el pasado. Sí, o sea, yo creo que una manera como de dejar un poco el pasado es, o sea, esas ideas que a veces vivimos en el pasado y pensamos que de ahí nos vamos a salir y que no avanzamos y así, es dejarlo a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hay algo que no me deja estar en paz, hay algo que me molesta, encárgate tú de eso, dame a mí tranquilidad, déjame avanzar, sé que tienes planes buenos para mi vida, y espero que me ayudes a no cometer los errores que he cometido. Y es como pedirle a Dios como que te ayude, porque si tú no tienes como alguien que te ayude, creo que solos no vamos a poder. No puedes tampoco tú controlar todo. No, quizás yo le diga a ella y ella me va a ayudar, pero mañana ella también va a caer y va a necesitar mi ayuda. Entonces, sea que una persona de confianza, cuéntale, desahógate. Creo que empezar por eso. Lo que pasa tiene un propósito. O sea, creo que eso también nos da como una paz. Pensar que todo lo que hemos vivido es por algo. O sea, la famosa frase que es todo pasa por algo, pues sí, es verdad, sí. Todo tiene un propósito. Dios permite las cosas malas y buenas. No porque sea Dios todo va a ser hermoso, perfecto. No, o sea, Él también permite las cosas malas para que aprendamos muchas cosas. Y para que empecemos otra vez y para que Él nos vea que sí podemos. Y Él mismo nos da la mano y nos ayuda muchas cosas. Como que no porque sea Dios va a ser perfecto. O sea, uno piensa que porque uno cree en Dios, nunca te va a ir mal. Uno. Y yo así como que Dios no es perfecto. Perfecto. Pero la gente piensa que, pero ¿por qué te va mal si tú crees en Dios? ¿O por qué te va mal si tú vives una vida así? Y van a venir muchas personas que te van a decir, pero, o sea, te van a tratar de apagar eso. O ese ánimo y ese impulso. Es una vida normal, o sea, vivir con Dios es una vida normal, no es que te dice, a ver, tú sí, tú no, no. Todos tenemos que pasar por las cosas que tengamos que pasar porque nosotros tomamos decisiones a diario. Entonces, un tip mío que siempre le digo a Dios, dame sabiduría para tomar decisiones a diario, porque no es que de aquí para mañana o en un futuro, es hoy, sí, porque son desde con pocas decisiones, con las decisiones más pequeñas nosotros estamos escribiendo el futuro. Uh-huh. Entonces, sí, es fácil, si no quieres que te vaya bien, con sabiduría toma la decisión. Hay que aprender a saber decir no. La sabiduría es algo tan... Sí, para no estar en ese pasado, ¿no? Uh-huh. Hay que aprender a tomar buenas decisiones, aunque nos equivoquemos y en lo que nos equivocamos, yo sé que siempre vamos a tomar buenas decisiones. O sea, no todo uh-huh. es malo, no todas las decisiones que tomamos son malas, pero de las buenas que hemos tomado, yo sé que vienen de Dios, o sea, y hay que escucharle y hay que saber decir no a muchas cosas que no nos va a ir bien. Y eso, o sea, es más que nada como pensarlo sí. Antes de hablar, antes de tomar una decisión y no vivir en un pasado, sino tenemos mucha vida, mucho futuro por delante y Dios es nuestra esperanza. Sí, y Él quiere vernos bien. Sí, Él quiere vernos bien y Él siempre va a estar para, oye, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Te perdono. Pero Él también, yo siento que actúa como un papá y va a decir, ok, si sabes que está mal, no lo vuelvas a hacer, pero tampoco 10 veces, ¿no? O sea, uno no abuse tampoco. Por eso es que es eso, o sea, la vida que nosotros tenemos es las decisiones que hemos tomado. Sí. Y cada vez a veces siento que nos equivocamos y digamos que esa misma falla ya es la quinta o sexta vez. Las consecuencias a veces son más fuertes. Ajá. La única manera que tenemos para aprender. Y a veces conversamos de estos temas y es como que nos hacen un poco pensarlo, recapacitarlo y como que empezar también de nuevo, como que cambiar un poco nuestro día a día. Y no sé si es la edad o no sé si es la madurez o no sé si es Dios o no, yo qué sé, pero ahora, al menos en mí, es como que ya pienso muchas cosas, o sea, ya lo pienso. Antes no lo pensaba, simplemente lo hacía. Que no importa que mañana tengamos clases a las 7, vamos hoy día a bailar, vamos. Que mañana tengo clases a las 7, no me importa, no sé cómo voy a ir, pero vamos. Y era como, no me importa. Pero literal, no. Salíamos de la universidad miércoles, jueves y a veces hasta viernes. Y al siguiente día teníamos clases, a veces exámenes, y no nos importaba. Y eso... ¿qué nos iba a traer? O sea, malas consecuencias y quizás tomamos malas decisiones
y luego ¿qué pasamos? Quizás mal, nos fue mal, ¿por qué me va a mí mal? Y uno siempre dice, ¿por qué me va a mí siempre mal? Y no tenemos esa conciencia de decir, a ver, o sea, ¿qué vida tengo? ¿Qué decisiones estoy tomando a diario para decir, ¿por qué me va mal? Entonces, o sea, es eso, ¿no? Es como fácil decirlo, yo sé que es difícil hacerlo, pero yo creo que sí vamos a poderlo. Más, sí, ¿no? Sí. Y si no tienes a alguien que te dé ánimo y todo está... Yo creo Aquí que estamos. versículos. Aquí estamos. No sus amigas, nah. Escríbanos. No, pero recordarte versículos todos los días, ponerte en el celu, también sí ayuda. Tú tendrás como, cada uno tiene sus cositas para animarse. No es otro tip, porque no es como que estos son los tips para no tener un mal futuro, nada. Sino Aquí las del futuro. como, no sé, otras ideas que podemos también hacer es no vivir en rencores. Sí. Por ejemplo, también sí me peleo con amigas que pasan los días, pasa el tiempo y tengo ese cargo de conciencia que es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejamos de ser amigas primero? ¿Por qué fue la pelea? Así no volvamos a ser amigas. Me gustaría como dejar las cosas subsanadas, en paz y volver a vernos, aunque sea algún día y hola, ¿cómo estás? Y chao. Y yo creo que siempre vamos a tener, todas las personas, valga la redundancia, personas con las que hemos terminado en esa situación de no nos hemos vuelto a hablar, no sabía nada de ella, terminamos mal. Pero a mí, al menos en cuanto a mí, sí me gustaría como decir, oye, ¿sabes qué? Como que subsanemos esto y ya, o sea, cada uno por su vida, pero ya te quedas tranquila, ¿no? O sea, no vives en ese pasado de ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Ya. Pero también hay situaciones en donde no es mejor no mirar atrás y no dejarlo ahí, Sí, porque sí, ¿no? O sea, Claro, queriendo arreglarlo es peor. Peor. Entonces, mejor eso es dejarlo ahí. Pero en cuanto, por ejemplo, yo me peleé con una amiga que le quiero muchísimo, casi 2 años, 1 año y medio, y todo el tiempo pasé pensando en eso, o sea, como que ¿por qué nos peleamos por algo tonto? ¿Por qué dejamos que la amistad por algo tonto, o sea, llegue tanto tiempo? Y un día nos escribimos, volvimos a salir y todo fue como antes. Michelle, si estás viendo esto, te quiero. Nah. Michelle así, obvio estoy viendo esto. Y volvimos a hablarnos y todo fue y sigue siendo como antes. Entonces, simplemente como no vivir en ese pasado, como volvemos a repetirlo y creo que es necesario repetirlo y avanzar y como digo yo, si es necesario arreglar algo, arreglémoslo y si no, Pues pedir perdón, no vivir en rencores, sino reconciliarte y volver a empezar. Eso. es fuerte, pero sí se puede. Y pide perdón y aunque nos cueste pedir perdón, y yo soy la primera en que me cuesta mucho pedir perdón, acercarme a pedir perdón, pero en verdad si necesitas hacerlo y sientes que eso te va a ayudar a avanzar y a cerrar ese ciclo, pide perdón. Otro que me ayuda a mí es pedirle perdón a Dios por esa persona. Por ejemplo, si yo no me pude acercar a esa persona a pedirle perdón, ¿sabes qué? Yo me pongo a cuentas con Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haber hecho esto con esta persona, perdóname por haberla herido, perdóname por esto, quizás no me hable más con ella, pero quiero como que estar en paz en ese lado y quiero como avanzar, o sea, ya no acordarme de más de esa situación. Sí. Yo no había tomado ese tip porque yo sí me he sentido mal, digamos, cuando no pido perdón a una persona. Le digo a Dios, ay, perdóname por no pedirle perdón a esa persona, Sí, ¿entiendes? también. Y me siento mal. Pero ahora lo voy a aplicar, no mentira. Y no voy a pedir perdón a esa persona, sino a Dios, no mentira, no. Y ser sinceros, o sea, aprender Es broma, no. Eso, creo que ya dijimos todo. Sí, creo que hemos hablado mucho, pero esperamos que les guste. Les haya gustado mucho, que se hayan también entretenido. Si tienen algún comentario, nos los pueden dejar abajo. Y nada, ya los vemos en otro próximo capítulo. Otro episodio. Y ya. Chao. Bye.